La redacción del diario La Nación está nuestro querido Esteban Lafuente. ¿Cómo estás, Esteban? Buen viernes. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Qué gusto Buen viernes siempre. para vos, esto de la mesa. Qué gusto siempre ¿Cómo andan? saludarte. Bueno, dos temas centrales. Dólares uno, pero también retenciones, ¿no? Hoy a la mañana compartíamos en el pase con Hugo Machiavelli y repasábamos el anuncio de ayer de Caputo y después las declaraciones del secretario Iraeta. ¿Cómo cayó en el sector agropecuario? En principio, obviamente bien, lo decíamos con Hugo, Esteban. Pero ¿qué significa esta eliminación y baja de retenciones? Y fue visto como una señal positiva, era algo que venía generando conflicto y tensiones. De hecho, se esperaba una reunión para las próximas semanas, donde las cámaras del sector estaban intentando sugerirle y plantearle el reclamo por el aumento de costos y por la baja en los precios y la sequía que afectaba la rentabilidad del sector. Bueno, el gobierno se anticipó y anunció esta medida, que hay que ver después cómo cuando se conozca la letra chica final, el lunes, cómo va a impactar, claro, teniendo en cuenta de cómo puede distribuirse esta baja de retenciones o cómo afecta a toda la cadena, pensando en los exportadores y en los productores, cómo se da esa distribución, pero sí es que se plantea inicialmente como una señal positiva que cambia los números de la rentabilidad pensando en la cosecha que se viene, y también desde el lado del gobierno, una iniciativa que lo que busca es dar una señal de precios para que haya mayor liquidación e ingreso de divisas, pensando en esto que comentabas antes de la idea del gobierno de sumar, por un lado, reservas al Banco Central y por el otro, generar una continuidad en la estabilidad del tipo de cambio, que es una de los pilares centrales de lo que plantea el gobierno en cuanto a esquema económica, pensando en, sobre todo, la baja de la inflación. Son como las dos variables asociadas a partir de este anuncio que se hizo ayer. ¿Por qué se da ahora esta medida? Porque lo que tenía entendido yo es que se iba a dar, pero más adelante. ¿Por qué ahora? Y se dan un conjunto de situaciones. Por un lado, como te comentaba, los números del sector, y pensando ya en las proyecciones de la campaña que avanza, el campo planteaban que entre el aumento de los costos por el movimiento del tipo de cambio, que hacía que muchísimos costos, como pasa en otros sectores, empiecen a crecer por el encarecimiento o la apreciación cambiaria. Los precios que vienen hace varios meses tendiendo hacia la baja, y por el otro, la amenaza de la sequía, que afectaba también eventualmente los rindes o la capacidad que va a tener de los productores de tener finalmente capacidad de producción y cuánto va a ser el saldo exportable. Bueno, eso se estaba combinando para arrojar números que se proyectaban negativos para la rentabilidad del productor, y por el lado del gobierno también la necesidad de generar un incentivo a que se genere un ingreso de divisas, porque en este contexto el Banco Central, si bien en los meses anteriores había sumado reservas, empezaba a mostrar señales de alerta en cuanto a no sumar dólares, por lo menos en lo que va de esta semana, también reconociendo con datos oficiales que se habían usado más de 600 millones de dólares en la primera mitad del mes para intervenir sobre los dólares paralelos. De hecho, acordate que también a principio de mes se anunció este préstamo de 1.000 millones de dólares de bancos privados para sumar dólares a las reservas, y se ve que eso ha sido un punto también de alerta del gobierno para anunciar esta medida, que lo que busca es que hacia adelante haya mayor incentivo a la liquidación. Hay que ver finalmente si esto se da, cómo se da y cómo es la transmisión, digamos, entre exportadores y los productores para que esta baja de la carga impositiva finalmente se traslade a los precios que reciben los exportadores y los productores. Claro que, a ver, cuando hablas con la gente del sector, yo ayer escuchaba acá las declaraciones de Carlos Castagnani de Confederaciones Rurales Argentinas, y él decía, por supuesto que celebramos la medida, ahora también hacemos foco en qué va a pasar después de junio, porque la idea es que todo siga así, ¿no? Y que no se regrese a un esquema de retenciones, sobre todo para las economías regionales que se eliminaron. Y la baja predominante, hoy lo compartíamos también en placa, si la tenemos, Mati, si querés la repasamos otra vez, para quien no le quedó claro cómo queda el esquema, se da en las hojas fundamentalmente, Esteban. Y ahí claro, la vamos a poner en pantalla. Advertían de como que se reduce el diferencial de la soja del poroto y sus derivados como una señal de desincentivo a que se agregue valor en esta cuenta, y lo estamos viendo. Antes era de 2 puntos y ahora pasa a ser de 1,5. Lo vemos, la soja, los derivados de la soja, que son los productos exportables que más carga impositiva por derechos de exportación tienen. El trigo, la cebada, y lo vemos como también se redujo en alrededor más o menos un 20%. El planteo que muchos hacen también en este contexto, y hay que ver después finalmente cómo se implementa y qué es lo que termina ocurriendo, es el incentivo que tengan o no los exportadores a finalmente liquidar las divisas o prefinanciarlos, y buscar con este esquema que plantea el gobierno de a partir del mes que viene, de que el dólar, el oficial, suba solamente un 1% por mes, donde tal vez se generen incentivos a este carrete de esto de tomar
posiciones en pesos y capitalizar esa tasa de interés en moneda local pensando que el dólar, que el mismo gobierno está planteando que no va a subir, genera una rentabilidad adicional por operaciones financieras de quedarse en moneda local. Bueno, eso es todo lo que viene hacia adelante. Desde el lado del productor, como vos comentabas, se vio como una noticia positiva porque cambia la ecuación de la rentabilidad que tienen los productores que por la caída de los precios internacionales, por el aumento de los costos y las probabilidades de sequía que afectan el rendimiento, estaban planteando que sí, era una situación bastante compleja desde los números finales de la campaña. Sí, también yo creo que es un llamado de atención para quienes manejan, para los gobernadores de la zona centro de la Argentina, ¿no? Digo, bueno, yo te bajo retenciones, vos hace lo propio. No sé, Córdoba, por ejemplo, con el aumento del inmobiliario rural. Bueno, me parece que ahí es, yo pongo algo, vos pones otra cosa. Yo bajo impuestos, vos bajás impuestos también. Que de hecho no solo se da con el segmento retenciones en el campo, sino que en otras actividades. En varias ocasiones el ministro está escribiendo muy activo en su cuenta de ex, en Twitter, planteando que no solo el gobierno nacional avanza con estabilización de la economía en sus términos y baja de impuestos, reclamándole también a municipios y a provincias que bajen, por ejemplo, no sé, caso de ingresos brutos, tasas viales, como comentabas recién, para bajar la carga impositiva y que no sea solo el gobierno nacional. Es el reclamo que desde el gobierno nacional se planteaba y era uno de los puntos que desde el gobierno iban a plantear ante el reclamo de las entidades agropecuarias. Sí, no, en este esquema de nosotros privilegiamos el equilibrio fiscal, no vamos a poner en riesgo esa variable, no es solo el gobierno nacional quien tiene que avanzar eventualmente en baja de impuestos para modificar la ecuación de la rentabilidad del sector. Me parece que tiene que ver con eso también, un llamado de atención para ellos. Hablabas recién, mencionabas al dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar en este año, cuando empiece formalmente el año? ¿Viste? Enero es como una especie de línea de flotación, pero cuando formalmente arranquen todas las operaciones. Lo que el gobierno anunció hace algunas semanas es que a partir del mes que viene, a partir de febrero, se frena el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial al 1% mensual. Esto ya estaba confirmado y lo que se planteó es, bueno, que se va a hacer a partir del mes que viene para hacer, sí, mes completo. Lo que busca el gobierno es que el tipo de cambio suba aún menos para que eso arrastre al índice de inflación a que perfore el 2% lo más rápido posible. Lo que busca el gobierno es mostrar esta señal, que fue uno de los activos que sostuvieron el incremento de la imagen. Pensando en lo que era la dinámica inflacionaria hacia atrás, esta baja de la inflación es un activo que el gobierno busca sostener casi como variable central. El equilibrio fiscal y la baja de la inflación. Para eso se anuncia que el dólar va a subir al 1% mensual y es lo que te comentaba ahí de esta tensión que aparece después de este anuncio de baja de retenciones, de cómo se da los incentivos porque muchos plantean, y de hecho lo comentábamos hace algunos programas con esto de que muchos critican que se frena el ritmo de suba del tipo de cambio y no la tasa de interés en pesos, y eso genera incentivos al carry trade y críticas sobre bicicleta financiera y demás. Bueno, lo que busca el gobierno es que el dólar oficial suba al 1% mensual. La gran pregunta que aparece en ese contexto es qué puede llegar a pasar con la dinámica de reservas, pensando en cuán caro se vuelve la Argentina y cuánto más barato aparece, por ejemplo, el incentivo a las importaciones, a los viajes al exterior y por lo tanto a la inversa, lo que se encarece en las exportaciones de Argentina. Y esto es, de vuelta, comentábamos lo de las retenciones, una variable clave en cuanto al tipo de cambio y el esquema impositivo que hace o no competitivo al sector agropecuario y al resto de las economías, los sectores económicos en Argentina, pensando en la exportación y el ingreso de divisas. Ese va a ser el punto clave, creo, o el punto que más advertencias genera entre economistas de la sostenibilidad del esquema cambiario. El gobierno ya afirma, insiste en que su apuesta es que el dólar suba un 1%, de acá, por lo menos hasta el largo del año, no haya anunciado otro esquema por el momento. ¿Ceci? Esteban, parte de lo que el gobierno busca es que o aspira es que la inflación esté en el orden del 1,5% a lo largo del año. ¿Vos crees que ese número se va a poder dar, que con todos estos elementos que vos mencionás, que van a poder sostenerlo, llegar y sostener ese número? Es difícil porque cuando uno viene mirando la evolución de los índices de inflación mensuales hacia atrás, el segmento de los bienes se mueve bastante en línea con el movimiento del dólar hace varios meses, por debajo del 2%, y esto es centralmente alimentos y algunos otros categorías dentro del índice, que siguen mucho el movimiento del dólar, y por eso el gobierno lo que dice es, si el dólar sube menos, los bienes, fundamentalmente alimentos y otros rubros, van a seguir ese movimiento, o sea que van a forzar el índice hacia abajo. El tema es que otros rubros como los servicios, y ahí se incluyen desde, no sé, educación, hasta un corte de pelo, hasta
cualquier otro rubro, más las tarifas de servicios públicos, estaban entre el 3 y el 4%, y eso es más difícil que siga el movimiento del dólar. De hecho, lo venimos viendo, con un dólar que se mueve al 2%, otros precios están casi al doble en ese ritmo de ajuste. Entonces, puede llegar a darse que vos decís que esté por debajo del 2%, al 1,4, 1,5, es posible, puede demorar. Y en ese contexto, las dudas que aparecen entre economistas es si no hay una acelerado, que se mantenga una apreciación que vuelva aún menos competitivo a la economía argentina, pensando en la exportación de cualquier commodity o producto, y cuánto más se encarece la Argentina, pensando en que, por ejemplo, sea aún más conveniente los viajes al exterior, que van a generar salida de divisas. Bueno, esos son los interrogantes del esquema económico que se viene, y Vivi, vos lo que preguntabas de qué es lo que podemos proyectar para cuando empiece el año 2025. Delfín. Esteban, ¿cómo estás? En relación a la salida del cepo, el propio Javier Milei dijo que con financiación, por supuesto, será más rápido, y por eso todas las miradas están puestas en lo que va a ser el nuevo acuerdo con el FMI. ¿Qué podemos esperar de ese nuevo acuerdo? Y me refiero a el monto de financiamiento y también la modalidad de pago, ¿no? Otra cuestión bastante importante sobre este tema. Está en negociación, hay una misión del fondo en el país. Es la negociación, centralmente tiene que ver con qué es lo que puede llegar a pasar con el esquema cambiario. Cuando uno también mira todas las, más allá de los elogios públicos y los discursos de un caso extraordinario y lo sorprendente, los progresos sorprendentes del país que se hacen desde el fondo y demás, cuando uno mira la letra chica de los informes, los documentos oficiales del fondo, el punto central de la dinámica cambiaria y la apreciación del dólar que tuvo la Argentina el año pasado es un tema central, y ese es el gran punto de discusión, pensando en que el gobierno quiere mantener este 1%, es decir, que ir un esquema de tipo de cambio que suba, en este caso, menos que la inflación, como vino pasando el año pasado. El fondo siempre fue algo rechazando este planteo, porque lo que plantea justamente es las dudas sobre si hay un ingreso de divisas, pensando en que eventualmente el país pueda repagar el crédito que tome el del fondo. Se cruzan mucho también la influencia política de qué es lo que puede pasar en el fondo con la llegada de Donald Trump y la influencia que tiene Estados Unidos en autorizar un nuevo acuerdo, que desde el gobierno buscan que tenga nuevos desembolsos, ampliar el giro de divisas que el fondo le hace a la Argentina, pensando en sumar reservas en el Banco Central para fortalecer ese patrimonio y eventualmente salir del cepo. Es una de las condiciones. Recuerdan que durante el año siempre Milei, el presidente, planteaba, bueno, vamos a salir del cepo cuando resolvamos la reserva del Banco Central, después cuando resolvamos los puts, después cuando resolvamos... Después cuando consiga 11.000 billones. Y se va postergando la dinámica donde también, y esto es algo que también surge en conversaciones con economistas y analistas, es eventualmente hay un riesgo también de que cualquier movimiento comprometa esta baja de la inflación y la estabilidad, que es un pilar central de hoy de la imagen del gobierno. Entonces hay quienes dicen, más allá de lo que se plantea y de ir, sí, alivianando el cepo por capas y en algunos rubros que se fueron reduciendo, como por ejemplo los plazos para importaciones o algunas operaciones financieras y demás, la liberación total del cepo es difícil que se dé de cortísimo plazo. Esteban, clarísimo como siempre, un beso enorme y buena jornada allí en el diario. Igualmente para ustedes, un abrazo. Gracias. Tenemos información urgente, la compartimos, dale.